Bueno, la número 13, como estábamos diciendo, que es la derivada de la tangente de x, que, bueno, suele expresarse de tres formas, equivalentes según la trigonometría. Vosotros podéis utilizar cualquiera de las tres, pero sí es conveniente que las conozcáis las tres, sobre todo con vista al año que viene, ¿no? Uno sería la derivada de 1 más la tangente cuadrado de x. Esto, según la trigonometría, es lo mismo que la secante al cuadrado de x, que es lo mismo que 1 partido por el coseno cuadrado de x. Si tenemos que derivar, si yo os pongo algún ejercicio que hagáis la derivada de la tangente de x, me da exactamente igual que utilicéis cualquiera de estas tres expresiones, pero os recomiendo que sí que es muy interesante que las conozcamos las tres. Bueno, hemos dicho que la derivada de seno, coseno, tangente. Bueno, y ya solo me quedan tres para terminar lo que sería la tabla de derivada inmediata que se suele conocer, que suele circular por ahí. ¿De acuerdo? Que son las funciones trigonométricas inversas, ¿no? El arco seno, arco coseno y arco tangente. La 14 me diría cuál es la derivada del arco seno de x, ¿vale? La derivada del arco seno de x es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Vale? Un poco así parece complicado, pero luego fácil de aprender. La 15 sería la derivada del arco coseno de x, ¿vale? Que es exactamente igual que la del arco seno, pero con signo negativo, con lo cual sería menos 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado. Y la 16, que es la derivada del arco tangente de x. Esto lo utilizaréis mucho el año que viene, a la hora de hacer un tipo de integrales, ya os acordaréis, que es la 1 partido 1 más x al cuadrado. ¿Vale? Bueno, y en principio ya está. Es decir, nosotros ya hemos terminado de crear nuestra tablita de derivada, entonces tendréis un folio, o bien os ha cabido en un folio, o si no por la parte de atrás, en lo cual tendremos estas 16 propiedades que nos van a permitir hacer la derivada de cualquier cosa. ¿Vale? La derivada de cualquier función que nos den. Una vez que completemos la parte derecha del folio con la regla de la cadena, ya lo veremos un poquito más adelante, porque ahora, con lo que hemos visto, voy a hacer un par de ejemplos y nos vamos a dedicar a hacer ejercicios antes de seguir rellenando la parte derecha del folio, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, imaginaos que yo quiero hacer la derivada de elevado a x por el seno de x, ¿vale? Voy a hacer este ejemplo. Entonces, bueno, aquí lo primero que tengo que identificar es que se trata de la multiplicación del producto de dos funciones. Por lo tanto, tendría que utilizar la propiedad 3. Y la propiedad 3 me dice que la derivada del producto de dos funciones es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más la primera función por la derivada de la segunda. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que desde el primer momento seáis muy ordenados, ¿vale? Entonces, fijaros, en un primer paso lo dejo indicado y ahora me voy aparte en el folio, literalmente aparte, donde esté haciendo el ejercicio, y hago las dos derivadas que me han salido aquí. La derivada de elevado a x, que es pues, e elevado a x, según la propiedad 9, y la derivada del seno de x, que es el coseno de x según la propiedad 12. ¿Vale? Esto lo dejo aparte, como una cuenta que hago aparte, y ya lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de la derivada de elevado a x aquí y el valor de la derivada del seno de x aquí. Con lo cual me quedaría igual a la derivada de elevado a x, que es elevado a x por seno de x, más elevado a x por la derivada del seno, que es el coseno de x. Ya está. Esto es la derivada. Evidentemente, a partir de aquí, pues siempre que pueda simplificar, pues lo simplifico como hago siempre. Por ejemplo, yo aquí podría hacer elevado a x que multiplica a seno de x más coseno de x. ¿Vale? Pero bueno, para pasar de aquí a aquí es ya cuestión de simplificación, no es cuestión de...
¿vale? De nada de lo que estemos estudiando este año. Venga, vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a hacer otro ejemplito, como puede ser, pues, por ejemplo, 3 elevado a x partido logaritmo neperiano de x. Vamos a hacer la derivada de esta función, ¿vale? Bueno, pues yo sé que esto tengo que darme cuenta al principio que esto es la derivada de un cociente de una división, con lo cual tendría que utilizar la propiedad 5, ¿no? Y decir que esto sería, abajo te queda el denominador al cuadrado, g al cuadrado, y arriba sería derivada del numerador, lo dejo indicado, por denominador sin derivar, menos numerador por la derivada del denominador, y repito, abajo el denominador al cuadrado. Como siempre, vamos a seguir siempre el mismo orden, vamos a ser muy ordenaditos, pues estas dos derivadas más pequeñitas que me han salido, pues me vengo y la hago aparte. La derivada de 3 elevado a x, pues si vemos la propiedad 10, esto es 3 elevado a x por logaritmo neperiano de 3. ¿Vale? Y la derivada del logaritmo neperiano de x, que es la otra derivada que me sale por aquí, pues es otra derivada inmediata, es decir, de las que aparecen en la tabla, de acuerdo que sabemos que es igual a 1 partido por x. Bueno, pues una vez que una derivada grande la desmenuzo en derivadas más pequeñitas que soy capaz de consultar en la tabla, lo único que hago es sustituir, fijaros, la derivada de 3 elevado a x lo sustituyo aquí y la derivada del logaritmo neperiano de x lo sustituyo aquí. Con lo cual me quedaría igual. Logaritmo neperiano de x al cuadrado y arriba pues sería 3 elevado a x por logaritmo neperiano de 3 por logaritmo neperiano de x menos 3 elevado a x por 1 partido por x, ¿vale? Me ha quedado este 1 partido por x aquí un poco cutre, ¿vale? Que se vea bien. Bueno, en principio, pues esto ya está. Podríamos sacar factor común o lo podemos dejar así porque realmente esto es el resultado final que estoy buscando, que es la función derivada, ¿vale?